4 de junio. Es una fecha importante para el ejército, pero no la recordará porque se avergüenza de algo que debería enorgullecerle. Debería recordarlo también el Partido Socialista, pero no lo hará. Tienen hoy día sus dirigentes, no sus nobles militantes de base, otras preocupaciones, que no es precisamente la historia, ni la ideología, ni la teoría. Bien, el 4 de junio de 1932, en Chile se declaró una república socialista. Se definió nuestro país así. Esto duró 12 días, pero en su denominación duró hasta septiembre de ese año. Bien, para entender cómo llega a producirse esto, hay que recorrer un poquito la historia de Chile. Permítaseme unos brochazos a la rápida. El último presidente que cierra el ciclo del parlamentarismo es el presidente Sanfuente, que paradojalmente es en autodefinición balmacedista, pero que te entrega el mando en 1920, dejando una gran decepción porque su gobierno se dedicó a arreglar económicamente a sus parientes, a sus amigos, a su camarilla. Decepción es el rótulo de su gobierno, en el que se tenían esperanza porque él era el último balmacedista. En 1891, el gran presidente José Manuel Balmaceda se prestaba a chilenizar nuestras riquezas básicas, el salitre, que mediante una serie de triquiñuelas se la había hecho Tomás North, propias, Tomás North, un inversionista, un especulador inglés, un Piñera de aquellos tiempos. Y frente a ese riesgo, Tomás North consiguió el apoyo incluso militar, político, económico de la corona inglesa y terminó llevando a Chile una guerra civil y arrastrando a la muerte al presidente José Manuel Balmaceda. Ahí se inicia todo el periodo del parlamentarismo, que es una expresión de una lucha por las riquezas naturales, no es la causa de la agresión militar a Chile de 1891, que más la conocemos como la revolución del 91, que eso no fue nunca una revolución, ni fue un problema interno, fue una agresión de los capitales ingleses en contra de nuestro país. Bien, pero en 1920 gana la presidencia después de una aguda lucha interna dentro del liberalismo, Arturo Alessandri Palma, que hace una campaña muy novedosa, recorre el país en un tren cuando los candidatos no viajaban a las provincias. Establece algo normal hoy día, que es un jingle publicitario, el cielito lindo, y aparece como el hombre que va a luchar en contra de la canalla dorada, en contra de la oligarquía. Chile tenía 3 problemas ahí, en ese momento. Se estaba cerrando el ciclo del parlamentarismo, primero. Segundo, esto no es un problema, pero generaba un problema, cómo era la recepción. Estaban entrando a la historia, a la sociedad chilena, a la clase obrera. Tercero, había un mal ejemplo internacional, la naciente Unión de República Socialista Soviética, y el precio del salitre se estaba yendo al suelo. Y además, el año 30 nos cayó una crisis mundial, el martes negro de Wall Street. Pero bien, estamos el 3 de septiembre de 1924, se llama al Parlamento para votar una ley que iba a generar condiciones favorables para el movimiento obrero y sindical, legalizar los sindicatos, autorizarlo a cobrar cuota sindical, poner el límite de 8 horas de trabajo, prohibir el trabajo de los niños, una ley que estableciera cobertura frente a accidentes del trabajo, y paralelamente se iba a hacer un reencasillamiento en el ejército, cuyos oficiales, sobre todo los jóvenes, los que estaban partiendo, ganaban muy poco dinero, por eso abandonaban mucho el ejército. Bien, concurrieron ambos a ver cómo se discutía esta ley, dirigentes sindicales y oficiales del ejército, mandatados desde sus distintas unidades en Santiago. Y con muy mal criterio, el Parlamento posterga la discusión de ambas leyes y sí pone en tabla para ver ese mismo día y resolver una dieta, un sueldo, una remuneración cuantiosa para los propios parlamentarios.
militares y obreros sindicalistas no conciliaban mucho porque estaba todavía fresco el recuerdo de la matanza de 1907 en Iquique. Los dirigentes sindicales no sentían ninguna simpatía por ese ejército, pero no se daban cuenta que algo había madurado allí. Bien, ordenan desalojar la sala, está ahí el ministro de Defensa, a grito le ordena a los jóvenes oficiales que se vayan, estos golpean con los sables del suelo en señal de protesta, y eso pasa a la historia de Chile como el ruido de sable, o sea, el preanuncio del golpe de Estado. Bien, el gobierno del presidente Alessandri dura una semana más, tan solo. Él sale con la cobertura de un supuesto permiso al extranjero, se instala una junta militar y el ejército, paradojalmente, si lo miramos solo con una mirada de 1973 a 90, paradojalmente le impone al Parlamento todo el paquete de leyes, la de los sindicalistas de la clase obrera y sus propias reivindicaciones. O sea, las primeras leyes obreras en Chile, de las 8 horas de la legalización de los sindicatos, accidentes del trabajo, prohibición de trabajo infantil, la impone el ejército. Ahí está, esa es la realidad. Entonces, la historia de Chile no son los buenos aquí y allá los malos, no, la historia es compleja. Bien, se instala una junta militar ahí, estaba el almirante Neff, unos viejos oficiales, que son derrocados a los pocos meses por jóvenes oficiales que ven que las cosas no se solucionan. Están ahí Carlos Ibáñez del Campo, Marmaduke Grove, Arturo Merino Benítez, Puga. Bien, se termina llamando a elecciones. En estas elecciones, Carlos Ibáñez del Campo pone de presidente a don Emiliano Figueroa, un civil que no tenía mayor ganas ni intención de ser presidente, lo pone ahí como un palo blanco. Él se queda con el Ministerio del Interior y el Ministerio de Guerra, o sea, con los cargos importantes, el poder real. Ibáñez se va deshaciendo de todo. Marmaduke Grove sale al exilio, reprime al Partido Comunista, igual reprime también a los grandes banqueros, a los grandes empresarios. El hermano de Emiliano Figueroa, que era presidente de la Corte Suprema, lo sacaron a empujones desde la misma Corte Suprema. Mataba poco, casi no mataba, pero deportaba, relegaba, encarcelaba. Tenía una policía política a cargo de Ventura Maturana, el dictador Ibáñez, que ya desde julio del 27 gobierna solo, como dictador. Crea el Congreso Termal, o sea, es termal porque él definía quién eran los candidatos en las termas de Chillán. Entonces iban ahí los políticos a mendigar los carguitos. Bien, cae en julio de 1930, cuando ya no puede conformar gobierno, nadie quiere ser ministro de su gobierno, y el general Carlos Sáenz le dice: mire, el ejército le plantea a mi general que si usted no es capaz de gobernar, de formar un gobierno, entonces tiene que irse porque Chile necesita un gobierno. Así que ahí se va al exilio a Argentina, eso es otra historia. Bien, se elige a don Juan Esteban Montero como presidente. Don Juan Esteban Montero era un profesor, abogado de la Universidad de Chile, muy inteligente, experto en derechos romanos, pero que no era un hombre para esta tremenda crisis, no solo nacional, mundial. Teníamos todas las crisis políticas, el ejército interviniendo, la casta política desprestigiada, una clase obrera entrando a la sociedad, ¿no? Cómo se recibía, una crisis mundial económica, nuestro principal producto, el salitre, con los precios en el suelo. Bien, decide el presidente Esteban Montero reducir los sueldos de los empleados públicos a la mitad. La escuadra de guerra surta en Coquimbo, se subleva contra esta rebaja de sueldo. Lo mismo se le suma a la base naval de Talcahuano. El ejército reprime a cañonazo la base naval de Talcahuano. Y la aviación, que no existía como cuerpo separado, que era una parte del ejército todavía, bombardea a la escuadra chilena surta en Coquimbo. La Fuerza Aérea tiene dos acciones de guerra: bombardear la escuadra, sus compañeros de armas, y bombardear al presidente de la República el 11 de septiembre de 1973. Esas son sus dos acciones de fuego real. Bien, la escuadra se rinde,
unos días después, pero saca al final una proclama de carácter socialista, intentando crear en Chile la República de los Soviets, a semejanza de cómo se había sublevado la escuadra zarista en Rusia. Bien, en junio de 1932, Marmaduke Grove está reincorporado al ejército. Había sido exiliado por Ibáñez del Campo, era un líder muy carismático entre el ejército, tenía mucho aprecio y respaldo en las tropas, pero estaba separado de la política, no quería saber más de política, quería terminar su carrera. Pero alguien le sopla al oído al presidente que está conspirando, y el presidente pica y le exige la renuncia a Marmaduke Grove, que estaba a cargo de una unidad militar en Santiago y había sido comodoro del aire, o sea, la rama aérea del ejército, que después va a ser la facha. Bien, esto causa gran malestar en toda la guarnición de Santiago. Se reúnen por la tarde del 3 de septiembre, del 3 de junio, el 4 de junio, perdón, 4 de junio de 1932, en la base aérea del Bosque, y hay una caravana de automóviles, parte rumbo a La Moneda, y le piden al presidente Juan Esteban Montero que renuncie, en nombre de Chile y en nombre del pueblo chileno y para el pueblo chileno. Y el presidente le pregunta a su ministro con qué fuerzas militares contamos. El ministro de Defensa le dice con ninguna, presidente. Bueno, él se para, coge su abrigo, su paraguas y se retira. Y se declara ahí por decreto que Chile es una república socialista. La preside el general Arturo Puga, un abogado intelectual que venía de la masonería, que era uno de los pocos civiles que había, que era Eugenio Mate Hurtado, y Carlos Dávila, un periodista que representaba el ibañismo dentro de la Fuerza Armada y de la sociedad chilena. Bien, y se queda con el cargo más importante, porque él es el gran inspirador, Marmaduke Grove Vallejo, que es el cargo de ministro de Guerra. Esta república socialista, que así se define ella misma por decreto, publicado, toma varias medidas. Devuelve las herramientas de trabajo empeñadas por los obreros en la caja de prebendario. Las devuelve. El que quiera trabajar, debe trabajar. Segundo, da la libertad inmediata a todos los presos políticos, que había comunistas presos por un tema ahí en el Regimiento Esmeralda, en La Coruña, y a toda la marinería que estaba presa, con lo cual se restablece hasta donde se puede la amistad marina-ejército. Anuncia que va a establecer relaciones diplomáticas con la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Eso era un pecado mayor en América Latina. Bien, pone límite a los precios y pone a que no se desaloje la gente de los conventillos, la gente que arrendaba una pieza, la desalojaban, la mandaban a la calle, se detiene eso. Mira, muy parecido a lo que hace después la Revolución Cubana. Lo mismo. Cuando se piensa en el pueblo, realmente las medidas se parecen. Bien, esta República Socialista convocó a una gran asamblea en el Teatro Municipal, que era el teatro, sigue siendo lo de la oligarquía, la burguesía, una pieza arquitectónica muy hermosa. Y por primera vez los obreros, dirigentes sindicales entran allí y se empieza a producir un acoplamiento, ejército, clase obrera, que puede ser muy peligroso para un sistema de dominación capitalista como el nuestro. El asunto es que el 16 de junio, 12 días después, sí, el 16 de junio, Carlos Dávila da un golpe de Estado interno en la República Socialista, apresan a Marmaduke Grove, a Carlos Charlín, a Eugenio Mate Hurtado y los mandan relegados a la isla de Juan Fernández. Como República Socialista, llamándose así, duran hasta septiembre, pero ya no son lo que dicen ser. Ya no es la República Socialista. Se llaman socialistas, pero no lo son. ¿Ve que no es primera vez que pasa en la historia? Que los que dicen que son, no son. Bien, después de eso, Bartolomé Blanchet, un oficial, asume la presidencia cuando se le acaba el gas a Carlos Dávila. Luego el presidente Ollanedel de la Corte Suprema, y se llama unas elecciones presidenciales en las que gana Arturo Alessandri Palma, el león de Tarapacá. Bien, el fruto más importante que da esto es que
politiza por izquierda al ejército. Tan es así que Arturo Alessandri Palma durante sus 6 años dedica una verdadera racia para perseguir oficiales de izquierda, que estaba lleno el ejército, lleno. Y también crea el Partido Socialista de Chile, que se funda el 19 de abril de 1933, con los mismos participantes. Eugenio Maturtán, intelectual, Marmaduke Grove Vallejo, y Óscar Schnake, del cual desciende la que va a asumir como presidenta del Partido Socialista de Chile, Paulina Bodanovich, es fundador del Partido Socialista. Ellos han hecho una proeza. Estando preso en la isla de Juan Fernández, se presenta de candidato a la presidencia de la República en competencia contra Arturo Alessandri Palma, que ya era un candidato de derecha, ya del Estado, del gran empresariado, los salitreros, ya no era el cielito lindo, no era el de su chusma querida, no. Y ya no estaba contra la canalla dorada, ya era un empleado de la canalla dorada. Y se presenta Marmaduke Grove Vallejo con la consigna de la cárcel a la moneda y saca la no despreciable cantidad de 20% de votos. Muchos oficiales que comparten con él van a combatir después la Guerra Civil Española como voluntarios para defender la República. Y bueno, entonces el 4 de junio no es un día cualquiera, es un día que debería enorgullecer al socialismo chileno y también al ejército chileno, porque ese 4 de junio estuvo trenzado como chilenos con la clase obrera, con los trabajadores, de la misma manera que trenzados como chilenos todos se había ganado la Guerra del Pacífico. El 4 de junio es un gran día para el socialismo chileno y para el ejército, aunque por diversas razones y distintas no quieran recordarlo.